Mis queridos alejeros, soy Alejo Ali. En esta ocasión vamos a hablar de un tema diferente al que yo he venido conversando en mis videos. Para ello tengo un ayudante, un entrevistado súper especial, mi hijo Daniel. Hola. Vamos a hablar un poco de la situación de ellos, de los niños, de quienes emigramos de Venezuela hasta acá, de cómo es el comportamiento, de cómo es la situación, qué anhelan, qué les gusta, cómo se divierten y todas esas cosas. Así que Comencemos. comencemos. Ok, comenzamos ya con este video. Como les dije ya cuál es el tema del cual vamos a conversar. Una de las cosas principales que quería preguntarle a Daniel es cómo fue tu viaje para acá, cómo la pasaste cuando viniste, qué cosas sucedieron en ese viaje. Bueno, mi viaje fue simple. Desde mi casa, yo que estoy acá. Bueno, de ahí me desperté. Después me fui al aeropuerto que está acá. De ahí llegué. Me fui en el avión, llegué a Caracas. Me volví a ir en el avión y llegué hasta este punto donde estoy viviendo acá. Bien, una pregunta, Y me Daniel. gustó. Bien, ¿te gustó? Me Bien. encantó. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue tu impresión al momento que llegaste al aeropuerto de Ezeiza? Él viajó con su mamá, que lo acompañó por supuesto. ¿Tu impresión cuando llegaste al aeropuerto que se abrieron las puertas? ¿O cuando venías en el avión, que de pronto viste así el poco de edificios y cosas del aire? ¿Cuál fue tu impresión? Bueno, cuando yo venía del avión primero me mareé. ¿Te mareaste? Claro, la altura. Puede ser, sí. Ya que es primera vez que yo voy en un avión. Ya voy 2 veces, porque fueron 2 veces avión. Y de ahí no me dio miedo, aunque era mi primera vez. ¿Y Me cómo? divertí de hecho, mucho. Qué bueno. ¿Y el clima? ¿Cómo es el clima acá? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es diferente donde tú vienes? ¿No? No me gusta, ya me enfermó 2 veces. Te enfermó. Pero bueno, es normal, porque aquí en este país hay No mucha estoy humedad. acostumbrado. Aquí hay mucha humedad y para ellos es un poco diferente, aparte de que este niño es muy activo, le gusta jugar mucho, le gusta correr, le gusta activarse, pues. Mira, Daniel, te pregunto ahora, tú llegaste aquí, te montaste y empezaste a transitar por unas calles, por una ciudad que no era la misma en la cual tú transitabas todos los días en Venezuela, donde estabas. ¿Qué veías? ¿Qué cosas hay diferentes aquí a donde tú vienes? ¿Qué cosas son totalmente diferentes? Que hay mucho popo en la calle. Mucho popo de qué? De De los... perro. Ah, ok, claro. Porque aquí acostumbran a pasear. Que el piso está roto. Ok. Aquí acostumbran a pasear a los animales en las noches, en las mañanas, a sus mascotas, De pues. todo. Y algunas personas son conscientes, hay que decirlo, otras personas no son tan conscientes. Yo hice un video con respecto a las mascotas y decía que el argentino era muy dado con sus animales. Ellos eran parte de su familia, eran familia, no parte de su familia, eran familia. Pero sí hay que ser sincero, hay personas que inconscientemente pues no recogen el sucio que dejan las mascotas en la calle. A eso se refiere Daniel. Vamos a ver otra pregunta, Daniel. Bueno, ya me dijiste lo que te gustaba, lo que viste, lo que te gustaba ver, todas esas cosas. Okay. Dime una cosa, ¿qué estudias aquí? A ver, estudio cosas que ya de hecho ya sé. ¿Cómo va a La ser? centena, la docena, no me acuerdo. ¿Pero qué estudias? ¿Qué grado estudias? En tercero ¿Y qué estudiabas allá en Venezuela? estudiaba más seguido, estudiaba multiplicaciones ya en segundo. ¿El segundo? Sí, casi. Ok. ¿Y el año escolar allá es igual al año escolar de aquí, te parece? No, de hecho. Es No. diferente. El proceso de adaptación de tu colegio, tus amiguitos, ¿te ha gustado? Me encantan mis amigos. ¿Todos son venezolanos o todos son argentinos? Argentinos. Todos son argentinos. ¿No? No, hay algunos de otras nacionalidades, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Y ellos contigo cómo te aceptaron? Bien. Sí. O sea, no tuviste ningún problema, llegaste aquí, te inscribiste en el colegio, ninguno. Qué bueno, ya tu papá te tenía inscrito en el colegio, también hay un video que yo tengo de eso, más adelante se los voy a colocar en los links que están aquí abajo, el video de cómo es el proceso de inscripción escolar para los niños que vienen de otros países, porque aquí es diferente a otros países. Y la maestra, ¿cómo es la maestra? ¿Cómo es tu maestra?
Bien, bien linda, hermosa, cariñosa. ¿Y las horas de escuela son los mismos que en Venezuela? No, No, porque es menos. más. Ah, es más. En Argentina, en los colegios argentinos, en Venezuela también algunos funcionan así. Ellos tienen la parte de comedor. Y en el caso del colegio Néstor Daniel, que es una escuela pública, ellos les dan en la mañana un desayuno, luego que entran, inmediatamente al entrar, y al mediodía tienen un almuerzo. Él está en un sistema que es jornada completa, que es desde las mañanas 8 y cuarto, hasta las 4 y cuarto más o menos de la tarde, con estos dos intervalos que tienen más las materias que tienen ellos. A ver, Daniel, ¿y te costó adaptarte a la forma de hablar de tus amiguitos? No, No, hablan igual que tú, ¿te parece? Que como habla uno en Venezuela. Sí. sí, nunca lo pensé. Nunca lo pensaste. O sea, no le prestaste atención a eso. No, muy bien. Vamos a ver si le quieres enviar saludos a cualquiera de tus amiguitos pues, que están allí, para que también estén contentos de que le estás enviando saludos a cualquiera de ellos, el que tú quieras. A ver, si alguno de mis amigos, Tiziano, Steven, quien sea, está acá, le mando muchos saludos. Y ¿Qué? para los otros niños que se quieren venir para acá, a Argentina, que no se quieren venir, quieren estar en sus escuelas con sus amigos y con sus maestras. Ujú. Bueno, yo prefiero, si alguno de su familia quiere venir, bueno, es obligación. Les deseo buena suerte cuando se vengan. Acá encontrarán también buenos amigos como allá y buenas maestras como allá también. ¿Eres feliz aquí, Daniel? Sí, ¿Eres feliz con tu familia aquí? sí. Qué bueno. Dime una cosa, bueno, ya vamos en la parte de escuelas, escolares y eso, te pusiste un poco sentimental, me pareció, pero bueno, es normal. ¿Y la diversión? ¿Aquí te divierte? Sí, Mucho. sí. A ver, cuéntame. Hace poco saliste de unas vacaciones de invierno, ¿ok? Aquí hay un proceso de 15 días de vacaciones en la época de invierno, bueno, Con razón hace tanto frío. por el frío, correctamente. Entonces, ¿qué hiciste en esos días? A ver. A ver, me fui a pasear, fui al obelisco a la valle, fui al cine, vi payasitos, jugué, vi la lluvia, que llovió mucho, justo de noche. Pero si hay cosas aquí para divertirse, entonces para los niños. Claro, por eso me divierto acá. Argentina y el gobierno de Argentina siempre ha tenido muchas actividades para los niños para el recreamiento de ellos. Recreación, perdón. Hay muchas cosas. ¿Qué sucede? Aquí la cultura es trabajar, trabajar y trabajar. Normalmente en los núcleos familiares padres y madres trabajan, ¿ok? Y necesitan tiempo, dedican quizás poco tiempo, no el tiempo necesario que ellos merecen para divertirse y eso, y el gobierno presta ese tipo de apoyo. Hay muchas actividades gratuitas, hay muchas actividades de fácil acceso para la familia, por lo tanto ellos están muy bien y cuando salen disfrutan mucho. Daniel es un caso en el cual, bueno, está su papá, su mamá, está él, y él tiene otros amigos con los cuales se divierte, y el colegio, y tratamos de sacarlo de diferentes sitios donde podamos dedicarle el tiempo necesario. Te voy a hacer una pregunta ahora, Daniel. ¿Qué le dirías tú a esos, primero a los papás que van a ver este video, o que están viendo este video, y a los niños que están viendo este video, que como tú están un poco temerosos en Venezuela o en otros países de querer venirse acá a la Argentina? ¿Qué les dirías tú a ellos? O sea, ¿tú crees que es necesario que vengan? Tal vez algunas veces sí, algunas veces no. A ver, Depende. ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Pues Ujú. porque allá en Venezuela hace mucho problema, Ujú, mucho calor, te puedes enfermar también como acá. ujú. ¿Y por qué no? A ver. Pues porque su familia lo puede extrañar, Claro. porque quiere seguir con los demás, sus amigos, todo lo que tienen allá. Pero tú también te querías seguir con tus amigos, llegaste aquí y hiciste amigos nuevos. O sea, Claro, van a venir pero- una vida nueva y la van a pasar bien y van a ser felices aquí, ¿verdad? Sí, Qué bueno. Lo importante es que está feliz, tienen que ser
tienen que tratar de venir con una buena disposición, de acompañar a su papá y a su mamá y de venir a hacer una nueva vida aquí. ¿Será que tienen miedo? ¿Será que a esos niños les da miedo venirse? Yo quiero que no tengan miedo. Claro, exactamente. Dile eso a ellos para que lo escuchen y a sus papás, para que vean que vienen aquí y su vida va a ser muy buena. Yo quiero que todos ustedes, niños, padres, madres, niñas, todos, no tengan miedo de venirse. Acá es muy bueno. Y lo van a pasar bien, ¿verdad? Claro. Y van a hacer sus cosas. Ahora dime algo. ¿Ya te llevaron al doctor aquí? Sí. ¿Qué tal fue la atención? Espectacular. Daniel estuvo un problema de otitis y bueno, tuvimos que ir al hospital más cercano, hospital público, por supuesto. Venimos de la experiencia en los hospitales venezolanos nosotros, mi esposa y yo, y fuimos con temor por desconocer y por esas cosas. Este es un hospital público de bastante volumen de personas que llegan hasta ahí. Sin embargo, nos trataron pero muy bien. Al niño lo trataron muy bien, le hicieron sus estudios, sus exámenes, totalmente gratuito todo. No había la persona que te decía que te colaba para que te dieras dinero para colarte, de que te pasaba de primero, de que el niño no. Todo muy bien. Y bueno, gracias a Dios lo atendieron y salió todo perfecto. Y bueno, vamos a hacer este video un poco corto y para todos ustedes. Tengo la felicidad de que Daniel me haya acompañado en uno de mis videos. Y para que vean que este servidor que está aquí no todo es seriedad, no es todo es el tiempo de estar, también tiene sus momentos de alegría, y junto con mi esposa Daniel es uno de esos factores importantes que generan alegría en mí. Y más adelante vamos a ver si lo suelto, que haga otros videos, y después llamo a la flaca, mi esposa, para que también quiera hacer unos videos conmigo. Se despide de todos ustedes, un venezolano y De corazón. de corazón, otro venezolano más. Chao.